Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esa mañana, el pequeño pueblo seguía en calma como siempre. La luz del sol se filtraba suavemente entre las hileras de bambú. El viento soplaba ligero. Todo parecía normal. Pero nadie sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. En el otro lado, en la gran casa del abuelo de Maya, el ambiente era completamente distinto, pesado, sofocante. Él estaba de pie en medio de la casa, el rostro enrojecido por la ira, las manos temblorosas. «Ya es suficiente», gritó con fuerza. Su voz hizo que toda la casa pareciera vibrar. Bajay estaba frente a él, por primera vez sin esa expresión aguda, sin esa mirada dominante de siempre. Solo quedaba el silencio. ¿Cuántas cosas, cuántos rumores? ¿De verdad crees que no lo sé? Él dio un paso hacia adelante, con los ojos llenos de decepción. Yo confié en ti, pero tú, ¿qué hiciste? Un silencio, tan pesado que se podía escuchar hasta el latido del corazón. Bajay bajó la cabeza, no discutió, no explicó nada, pero sus ojos cambiaron ligeramente. No era arrepentimiento, era algo más frío, más peligroso. Él se dio la vuelta, su voz se volvió más baja. No me obligues a verte hacer otra cosa más, porque no te voy a perdonar. Esa frase no fue solo una advertencia, fue un punto final. Pero él no sabía que esas mismas palabras eran las que empujarían a Bajay a ir más lejos, mucho más lejos. Cuando la puerta se cerró, Bajay levantó lentamente la cabeza. Su mirada ya no era débil, ni tenía miedo, solo quedaba una frialdad escalofriante. Apretó los puños, las uñas se clavaron en la piel. «¿No confías en mí?» Su voz fue muy baja, pero cada palabra parecía caer con peso sobre el suelo. «Si es así, haré que Bassam desaparezca de este lugar». El viento afuera sopló con más fuerza, como anunciando una tormenta que se acerca. Esa noche Bajay no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la pequeña casa de Huyen. Lejos, pero claramente visible, muy clara. Observaba cada luz, cada movimiento, cada hábito, como un depredador, paciente y peligroso. A la mañana siguiente, apenas salió el sol. Huyen ya se había ido. Ye también salió temprano a trabajar. Maya ya estaba en la escuela. La pequeña casa solo tenía a una persona, Bassam. Ella estaba en la cocina, encendiendo el fuego, preparando una comida sencilla. Todo seguía siendo normal. No sabía que había una mirada, observándola desde afuera. En la entrada, una figura estaba inmóvil. No tocaba la puerta, no decía nada, solo estaba ahí, en silencio. Bajay. Su rostro ahora ya no mostraba rabia, sino una calma inquietante. Una mano apretada. Dentro, algo que nadie podía ver. Miró hacia el interior de la casa, donde Bassam estaba de espaldas. Sin saber nada, sin sospechar, una leve sonrisa apareció en los labios de Bajay. Suave, pero helada. Ha llegado el momento. El viento sopló con fuerza. La puerta chirrió. Lentamente. Bassam se detuvo. Se giró. Miró hacia la entrada. Un presentimiento pasó por su mente. Muy rápido, pero suficiente para hacer que su corazón se detuviera un instante. Afuera la figura seguía ahí. Sin entrar, pero tampoco sin irse. Y entonces la mano de Bajay se levantó lentamente y tocó la puerta. ¿Bassam alcanzará a darse cuenta del peligro? ¿O todo ya es demasiado tarde? La puerta crujió suavemente y se abrió poco a poco, tan despacio que parecía que ella misma dudaba en dejar pasar a la persona de afuera. Bajay se quedó allí un segundo, respiró hondo y luego entró al patio. Sus pasos eran extrañamente ligeros, ya no había prisa ni agresividad como antes. Su rostro mostraba un arrepentimiento casi perfecto, los ojos enrojecidos, los párpados ligeramente hinchados, como si hubiera llorado toda la noche.
pero en el fondo de su mirada aún había algo frío muy bien oculto. En la cocina, Ba-Sam seguía de espaldas moviendo las manos con rapidez junto al fuego. El crepitar de las llamas mezclado con el olor del arroz recién hecho creaba un ambiente tan tranquilo que nadie imaginaría que el peligro se acercaba paso a paso. Al oír el ruido en el patio, Ba-Sam no se giró solo, habló con frialdad, lo suficientemente alto para que la otra persona la escuchara. ¿A qué vienes ahora? La frase no fue fuerte pero cortante como un cuchillo. Ba-Yai se detuvo un instante, luego recuperó rápidamente su apariencia débil. Dio unos pasos más con la voz temblorosa entrecortada como si intentara contener sus emociones. Yo sé que me equivoqué. He venido a pedirte perdón. Un leve sollozo salió justo en el momento preciso, perfectamente calculado. No quería que todo llegara tan lejos. Los rumores, no pensé que te harían tanto daño. Las lágrimas caían una a una. A simple vista nadie podría decir si eran reales o no. Ba-Sam no se giró, solo detuvo las manos un momento y siguió como si no hubiera escuchado nada. Ese silencio era más inquietante que cualquier reproche. Ba-Yai bajó la cabeza a los hombros, le temblaban levemente, pero en su mente resonaba otra voz completamente distinta, fría y cruel. ¿Quién va a salvarte ahora? Sus ojos cambiaron por un instante y luego volvió a su apariencia frágil. Dame una oportunidad, dijo en voz baja, acercándose lentamente a la pequeña mesa de la cocina. Sobre ella había un vaso de agua claro intacto. Ba-Sam seguía de espaldas, sin mirar, sin reaccionar. Ese era el momento que Ba-Yai estaba esperando. Su mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo con un gesto casi automático. Sacó un pequeño paquete oculto en la palma. Miró rápido lo suficiente para asegurarse de que Ba-Sam no estaba prestando atención. Sus dedos temblaron levemente, no por miedo, sino por una emoción difícil de contener. Abrió el paquete sin hacer ruido. Un polvo blanco cayó dentro del vaso y se disolvió al instante sin color, sin olor, sin dejar rastro. En pocos segundos todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Ba-Yai guardó rápidamente el paquete, respiró hondo y continuó con su actuación. De verdad me arrepiento. No quiero que te pase nada. Su voz se quebró llena de una falsa sinceridad. Delante de ella, Ba-Sam finalmente se detuvo. Se quedó quieta un momento sin girarse de inmediato, como si estuviera pensando algo. Una leve intuición cruzó por su mente. Ba-Sam se giró lentamente. Su mirada se clavó en Ba-Yai, sin rabia, sin pánico, solo profunda y tranquila, de una manera inquietante. Luego esa mirada se deslizó hacia el vaso de agua sobre la mesa. Solo un segundo muy rápido, pero suficiente para notar que algo no estaba bien. Dio un paso adelante despacio. Ba-Yai contuvo la respiración, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Bebe, también estás cansada», dijo empujando suavemente el vaso hacia ella. Ba-Sam no respondió. Miró el vaso luego a Ba-Yai. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Estás segura?», preguntó con calma, pero la pregunta hizo que el aire se congelara. Ba-Yai dudó una fracción de segundo, luego asintió con firmeza sí. El silencio era tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón. Un segundo pasó, 2 segundos, 3 segundos. Ba-Sam levantó lentamente la mano y tocó el vaso. La mano de Ba-Sam seguía apoyada sobre el vaso. El ambiente parecía contener la respiración. Afuera, el viento soplaba con más fuerza y la puerta chirriaba como una advertencia tardía. La mirada de Ba-Sam se detuvo un segundo más en la superficie clara del agua, y luego levantó el vaso. Nadie habló. Nadie la detuvo. Un sorbo de agua llegó a sus labios, despacio, muy despacio, pero decidido.
Bajai estaba ahí observando cada mínimo movimiento. La comisura de sus labios se curvó levemente, una sonrisa que casi nadie podría notar si no estuviera muy cerca. El vaso bajó. 1 segundo pasó, 2 segundos, 3 segundos. Bassam seguía de pie. Entonces su mano tembló ligeramente. El vaso chocó contra el borde de la mesa, produciendo un sonido seco. La mirada de Bassam se oscureció de repente. Su respiración se aceleró. «Bah», murmuró, pero la frase no llegó a completarse. El dolor llegó, de golpe, violento. Se llevó las manos al abdomen. Todo su cuerpo se dobló. El vaso cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo, el agua salpicándose por todas partes. Un gemido escapó ahogado en la garganta. Bassam intentó mantenerse en pie, pero no pudo. El dolor la apretaba como si algo la estrangulara desde dentro. Sus piernas cedieron. Cayó con fuerza, justo en medio del suelo. Bajai no se acercó, no se alarmó, solo observó. Con una mirada fría, completamente fría. «Te lo mereces». Su voz fue muy baja, pero cada palabra clara. Esta vez, nadie va a salvarte. Bassam yacía allí, el cuerpo encogido, las manos aferradas al vientre, la respiración entrecortada, el sudor brotando. Su mirada se iba apagando. Intentó estirar la mano hacia adelante, como si quisiera agarrarse a algo, a un poco de esperanza. Pero no había nadie. Bajai se dio la vuelta, salió de la casa, paso a paso, sin prisa, sin mirar atrás. Como si todo ya hubiera terminado. La puerta volvió a abrirse, y luego a cerrarse. Un chillido largo resonó, rasgando el silencio. Dentro Bassam seguía ahí, el dolor cada vez más intenso. Sus ojos se cerraban y volvían a abrirse, ya no claros, ya no conscientes. «Hu Yan». Un susurro débil escapó, como si ya fuera solo aire. Y entonces todo empezó a desvanecerse. En el camino de tierra afuera, la luz del sol seguía extendiéndose, como si nada hubiera pasado. A lo lejos, una figura corría, muy rápido. No se distinguía quién era. Y dentro de la pequeña casa, Bassam permanecía inmóvil, tendida sobre el suelo frío. Huyen y Ye llegarán a tiempo. O unos minutos de retraso serán suficientes para que ya no haya vuelta atrás. ¿Qué pasará después, cuando la verdad empiece a salir a la luz? Pero tal vez ya sea demasiado tarde.